Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema complicado, la verdad, pero muy importante. Hablamos del cruce entre el maltrato infantil y una caída socioeconómica de golpe, repentina. Y para entenderlo mejor tenemos como guía un informe, un plan estratégico de Fuvisa, la Fundación Vínculos Saludables. Se llama Fuvisa 2025-2030. Este documento busca poner un poco de luz sobre cómo esta doble carga afecta a niños, niñas y adolescentes, lo que el informe llama NNIA. Y no solo a ellos, claro, también a sus familias y al final a toda la sociedad. Menciona secuelas psicológicas, sociales, familiares, económicas, que pueden durar generaciones. Vaya tela. Así que nuestra tarea hoy es desgranar un poco esta realidad. Queremos ver por qué esta mezcla de maltrato y un shock económico, así de repente, puede ser tan devastadora. A veces, dice el informe, incluso más que la pobreza crónica, la que ya estaba ahí. Vamos a verlo. Exacto. El informe, la verdad es que combina muy bien la evidencia científica con experiencias reales, ¿no? Para sensibilizar y también para proponer soluciones. Y un punto de partida que ya comentabas que es fascinante. Es justo esa diferencia. O sea, ¿por qué una caída así, abrupta, puede ser más demoledora? ¿Qué tiene de particular? Pues mira, el informe subraya algo que me parece clave. Dice que, a diferencia de la pobreza crónica, donde las familias, con muchísimas dificultades, a veces ya tienen como ciertas estrategias, ¿no?, para ir tirando. Estrategias de supervivencia, sí. Aunque sean precarias. Eso es. Pero el shock económico súbito barre con todo. Con las redes de apoyo, el colegio de siempre, los amigos, el barrio. Se desmorona el entorno conocido. Totalmente. Y eso crea una sensación brutal de desarraigo, de desesperanza. Y claro, eso actúa como un acelerador terrible para cualquier violencia o negligencia que ya hubiera. Es que es eso, es la ruptura de expectativas y de conexiones. Piensa en familias, no sé, de clase media o incluso media alta, que de repente, ¡zas!, caen. No es solo perder dinero, es perder el capital social, el cultural. Es enfrentarse a un mundo desconocido. Claro. Y eso provoca mucho aislamiento y a menudo vergüenza. Una vergüenza que paraliza, que impide pedir ayuda. De hecho, hay estudios sobre movilidad social y salud mental que el informe cita de fuentes como la APA o Science Direct que lo confirman. Bajar escalones sociales de golpe tiene un impacto psicológico más fuerte. Y luego está el golpe sin amortiguación, ¿no? El informe de Fuvisa da datos, creo que de estudios en PubMed, que dicen que una caída del 30% en los ingresos, un 30%, Es muchísimo. pues puede aumentar la probabilidad de que tengan que intervenir los servicios de protección infantil en casi un 18%. Es un montón. Aunque, ojo, también dice el informe, y esto es importante, que si hay ayudas económicas rápidas, que hagan un poco de colchón al principio, Sí, una respuesta ágil. exacto, eso puede mitigar un poco el impacto. Y no podemos olvidar la pérdida de seguridad básica, ¿no? La material. Cuando de un día para otro no sabes si vas a tener para comer o dónde vas a dormir. Eso, como dice UNICEF, el golpe en la salud y el desarrollo de un crío es inmediato, agudo. Ya. Y curiosamente, el informe sugiere que este impacto inicial puede ser hasta más intenso que en la pobreza de larga duración. ¿Así? ¿Más intenso? Sí, pero no porque la pobreza crónica sea menos mala, ni mucho menos, es terrible, sino porque a veces en esa pobreza ya cronificada existen mecanismos, aunque sean mínimos, familiares o de la comunidad, para intentar capear el temporal día a día. Entiendo. Como que ya hay una cierta adaptación forzosa, ¿no? Algo así. Pero en el shock súbito no hay tiempo. No hay recursos para desarrollar esas estrategias de afrontamiento. Te pilla totalmente desprevenido. El informe lo resume bien, comparando las dos situaciones. Por ejemplo, el estrés de los padres. Sí, En la pobreza crónica puede ser alto, sí, pero más constante, digamos. En la caída súbita es una montaña rusa. Picos de angustia tremendos. sí. Y la ansiedad en los niños y adolescentes. En la crónica, pues, puede haber una adaptación, muy dolorosa, pero adaptación. En el descenso brusco es aguda, con riesgo real de trastorno de estrés postraumático. TEP, sí. Una respuesta al trauma muy seria. Exacto. Y conductas de riesgo, claro, la salud mental se ve amenazada ya. De forma inmediata y grave. Y se nota en todo,
Más irritabilidad, más riesgo de que dejen el colegio. Planificar el futuro es imposible, claro. Imposible. Vives al día, pero en modo crisis total. Para ayudarnos a entender esto mejor, el documento usa dos conceptos en inglés que son muy descriptivos: income shock y downward mobility. Sí. El income shock es ese golpe, ¿no? El cambio repentino e inesperado en los ingresos. Y la downward mobility es el descenso, bajar en la escala social. Y aquí viene lo importante que dice el informe. Cuando ese income shock viene de la violencia dentro de la familia, actúa como un motor potentísimo para esa downward mobility. Claro. Y puede marcar el futuro de esos niños y niñas para siempre. Es que si lo conectamos todo, vemos que no es un simple bache económico y ya está. No. Cuando se junta la pérdida de ingresos con la violencia, con la ruptura del hogar, con tener que irse del entorno conocido, del colegio, de los amigos. El desarraigo. Exacto, el desarraigo. Y si encima falta un apoyo real sostenido, el daño se vuelve estructural. Afecta a todo: educación, salud física, salud mental, estabilidad emocional, las oportunidades futuras. Ya. El informe lo distingue bien, ¿eh? El income shock es el golpe puntual, una separación violenta que deja a la familia sin sustento, la pérdida de una pensión alimenticia que era vital. Vale. Y la downward mobility es la caída, sí, pero agravada, acelerada por el trauma de la violencia y ese desarraigo físico y social. Los ejemplos que pone el informe, la verdad es que son duros, pero muy reconocibles, por desgracia. Una madre que huye de la violencia de género, lo pierde todo. La casa, la estabilidad económica, la rutina de los niños. Todo. O un hogar donde solo entraba un sueldo, ya muy justo, y de repente desaparece o se reduce drásticamente. Sí. Y los impactos en los niños y adolescentes son brutales. Desde el trauma, que no se va, el dejar los estudios, hasta no tener que comer o tener que abandonar tratamientos médicos porque no hay dinero. Terrible. Y aquí es donde el análisis se pone, pues, todavía más preocupante. El informe llega a usar la expresión daños irreparables. Uf. Cuando se junta esta tormenta perfecta, maltrato previo, shock económico y desarraigo, ese desarraigo que puede ser perder la casa, mudanzas continuas o incluso acabar en una institución. Exactamente. Esa combinación no es que sume los problemas, es que los multiplica, los potencia. Se ve, por ejemplo, más gravedad en los trastornos psiquiátricos que pueden desarrollar los ENIA. Claro. Se pierde mucha resiliencia, esa capacidad que tenemos para sobreponernos a las dificultades. Fundamental. Y lo más grave quizás, a largo plazo, es que se facilita que la desventaja pase de una generación a la siguiente. Es un círculo vicioso muy, muy tóxico. ¿Qué futuro estamos dejando si permitimos esto? Es la pregunta que flota. Exacto. El informe detalla las consecuencias concretas y son demoledoras. En salud mental, TEPT, ansiedad generalizada, depresión profunda, incluso ideas de suicidio. Muy grave. En salud física, desnutrición, más enfermedades, problemas de crecimiento en los más pequeños. En educación, absentismo, abandono escolar temprano, bajo rendimiento. Fracaso escolar cronificado. Y en el comportamiento social, pues más agresividad o todo lo contrario, aislamiento total, dificultades enormes para relacionarse. Y estos efectos además se ven a distintos ritmos, ¿no? A corto plazo está el estrés tóxico, que sabemos que tiene efectos físicos reales, medibles. Sí. Desnutrición aguda, crisis emocionales muy fuertes, a veces incluso retrocesos en el desarrollo, ¿sabes? En niños pequeños. Qué fuerte. A medio plazo, pues, se asientan la depresión, la ansiedad, el fracaso escolar se vuelve la norma. Y a largo plazo, las secuelas son aún más profundas. Mayor riesgo de autolesiones, de suicidio, vidas laborales muy precarias, con empleos inestables, y muchas menos oportunidades de salir de ahí. Quedan atrapados. Quedan atrapados, sí. Y esto, claro, tiene un impacto brutal en las familias. Rupturas, sobrecarga para los cuidadores, a veces la única salida es emigrar. Y para la sociedad, una carga enorme para los sistemas de salud, de protección social. Enorme. Y además del coste humano, que es incalculable, el informe también pone cifras económicas sobre la mesa. Cita estudios del Banco Mundial, de la Comisión Lancet, Sí. y calculan que no invertir lo suficiente en la salud mental de niños y adolescentes nos puede costar como país a largo plazo entre un 1% y un 3% del PIB. Entre el 1 y el 3% es una barbaridad. Una barbaridad. Es dinero perdido en productividad futura, básicamente. Y remarca mucho, y con razón, el efecto intergeneracional.
Es que la falta de atención a la salud mental de estos niños-niñas que han vivido esto está directamente ligada a que se repitan los ciclos. Los ciclos de pobreza, Exacto. de violencia en casa, de bajo nivel educativo. La desventaja se hereda. Se crea un círculo vicioso que es muy difícil de romper. La salud mental no atendida en la infancia te hipoteca el futuro. Totalmente. Limita las oportunidades de tener un trabajo digno, cronifica la exclusión. Ante esta foto tan complicada, el informe de Fubisa no solo describe el problema, también analiza, y con bastante detalle, cómo están respondiendo las instituciones. Sí, el sector público, las ONGs, incluso el sector privado. Y lo que encuentra, pues son bastantes agujeros, brechas importantes. Esto nos lleva a preguntarnos por la eficacia real de lo que se hace, ¿no? Efectivamente, el informe usa una expresión que me ha parecido muy gráfica. Habla de las políticas públicas unicornio. Unicornio, ¿a qué se refiere? Pues a programas que existen, están en el papel, tienen su ley, a veces hasta tienen presupuesto, pero que en la práctica no llegan a quienes más las necesitan. Ah, vale. Un ejemplo muy claro es el de esas familias de clase media que caen de repente. A menudo no cumplen los requisitos para las ayudas sociales típicas, las pensadas para la pobreza crónica. Claro, no encajan en los baremos. No encajan, pero tampoco tienen recursos propios. Y encima, como decíamos, les cuesta pedir ayuda por el estigma, por la vergüenza. Ya. Pues estas políticas unicornio muestran esa brecha enorme entre el diseño en un despacho y lo que funciona en la calle. Seguro que a mucha gente le suena esto, ¿verdad? Es frustrante. Mucho. Y también mira las ONGs, ¿no? Sobre todo a las más grandes. Sí. Señala que aunque tengan buenos programas, y a veces muchos recursos, sus propias estructuras, a veces muy grandes, muy jerarquizadas, La burocracia. la burocracia, el papeleo, los tecnicismos, acaban como diluyendo el impacto real. Se crea como un cortocircuito entre lo que se planea y lo que se ejecuta. O sea que el dinero y la intención pueden estar, pero no llegan bien. No llegan con la rapidez y la cercanía que hacen falta en estas crisis. El informe sugiere que muchas veces no es falta de voluntad, ni siquiera de dinero, sino un problema de diseño operativo, de cómo están montadas las cosas. Y distingue también otros tipos de ONGs, ¿verdad? Sí, habla por un lado de las que llama ONG corporativas, las que están muy ligadas a grandes empresas. Ajá. Y dice que a veces sus programas responden más a la lógica interna de la empresa, a su imagen, que a las necesidades reales y urgentes de fuera. Funcionan con fondos centralizados, programas ya muy definidos, y eso les quita flexibilidad. Entiendo. Y por otro lado están las ONG independientes, las que no tienen ese respaldo empresarial o político. Las más pequeñas, quizás. A menudo sí, y estas hacen esfuerzos enormes, titánicos, con recursos muy limitados. Intentan tapar agujeros muy concretos, pero claro, su impacto se ve limitado por esa falta de medios. Parece un desafío constante, ¿no? Alinear los recursos, sean los que sean, con las necesidades reales y cambiantes. El mensaje de fondo de esta parte crítica parece ser esa distancia. La distancia entre lo que existe en teoría, los programas, las ayudas, y lo que de verdad llega y ayuda a la gente en el momento en que lo necesita. Exacto. Un problema más de diseño y ejecución que de intención, al menos en muchos casos. Pero bueno, el informe de Fubisa no se queda ahí, en la crítica. También propone soluciones, caminos. Sí, eso es importante. Habla, por ejemplo, de la necesidad de transferencias económicas, pero rápidas y muy bien enfocadas, para amortiguar esas caídas de ingresos tan brutales en hogares con niños. Sugiere también programas específicos para esas familias de nueva pobreza, esas que vienen de clase media y se quedan como en tierra de nadie, sin red. Que no encajan en los sistemas tradicionales. Eso. Y pide que el Estado y las ONG se coordinen mejor, que trabajen juntos de verdad, que sumen fuerzas. Y por supuesto insiste mucho en la prevención, fortalecer la protección infantil, dar apoyo psicológico y emocional y tomar medidas educativas para que un bache económico no signifique una condena a la pobreza para siempre. La conclusión principal del informe es muy clara y muy potente. Dice que la combinación de maltrato infantil y shock socioeconómico súbito provoca daños estructurales a largo plazo. Estructurales. Sí. Daños individuales, como el trauma, el fracaso escolar, problemas de salud. Daños familiares, rupturas, desarraigo. Y daños sociales, pérdida de capital humano, más gasto público, menos crecimiento económico.
Y reafirma esa idea central que comentábamos. Aunque la pobreza crónica es terrible y obliga a adaptarse como se pueda, el descenso repentino mete a las familias en una crisis total, con efectos psicológicos y sociales que a menudo son más agudos al principio. Más intensos inicialmente. Exacto. Hay una frase en el informe que me hizo pensar mucho. Dice: la compasión verdadera elimina el odio y despierta el amor. Qué bonita. Sí. Es un recordatorio poderoso del factor humano en medio de tantos datos y análisis, ¿no? Totalmente. Y Fuvisa, como fundación, parece que intenta aplicar esto. Mencionan sus propias iniciativas. Sí, el programa Juego Limpio y el fondo de becas Fuvisa. Buscan dar un apoyo integral, ¿no? No solo dinero, también acompañamiento psicológico, orientación vocacional, formación en tecnología, para niños y adolescentes que han sufrido violencia, desarraigo, abuso. Un enfoque completo. Sí. Y dicen que su objetivo para 2026 es ampliar este programa, buscando la colaboración de padrinos, empresas, otras organizaciones. La llamada a la acción del informe es muy clara. Esto necesita un esfuerzo conjunto. Y urgente. De todos. De todos. Los gobiernos tienen que poner leyes y presupuestos que funcionen de verdad, no solo en el papel. Las empresas pueden implicarse con la responsabilidad social empresarial y la sociedad civil, cada uno de nosotros podemos hacer cosas. Acciones solidarias que refuercen los lazos en nuestras comunidades. Crear círculos virtuosos. Justo. Que fortalezcan los vínculos saludables en lugar de seguir repitiendo los ciclos de violencia y desventaja. Hay otra frase en el informe que también me gustó mucho. El servicio debe hacerse con corazón encendido, entusiasmo y alegría. Me gusta eso. Sí, porque recuerda la importancia de la actitud, de cómo nos acercamos a estos problemas tan duros, con empatía, con energía. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea que nos deja este análisis, ¿cuál sería? Pues yo diría que es entender que la unión de maltrato infantil y caída económica súbita no es solo la suma de dos problemas. No es 1 más 1 igual a 2. No, es una sinergia que crea un daño particular, profundo y distinto, y que por lo tanto necesita respuestas específicas, integradas, que no son las mismas que las medidas generales contra la pobreza crónica. Requiere una mirada diferente. Exacto. Y quizá, como una reflexión final que me surge al leer todo esto sobre cómo se rompen las redes de apoyo, Dime. podríamos preguntarnos por el papel preventivo de la cohesión social que ya tenemos, o que podríamos tener. ¿A qué te refieres? Pues a cómo podemos, como sociedad, trabajar para fortalecer esas redes de vecinos, esa solidaridad de barrio, esa resiliencia colectiva, antes de que lleguen los golpes. Prevenir, no solo curar. Eso. Quizás si tuviéramos lazos comunitarios más fuertes, podrían actuar como un amortiguador contra el aislamiento, contra la desesperanza que, como hemos visto en el informe, empeoran tanto estas crisis. Es una buena pregunta para darle vueltas. Sí, es algo sobre lo que pensar y sobre todo algo sobre lo que actuar, ¿no? Encontrar más información en su página web www.fuvisa.org.